Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Ronnie Kaplan, portavoz del Ejército de Defensa israelí. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás, Alberto? Gracias por tenerme. Bueno, lo primero es un placer tener a una figura como tú del ejército y conocer más de cerca lo que está sucediendo. Y antes de hablar un poco de lo que está, de la tregua actual que hay, te quería preguntar, se produce lo del 7 de octubre, esos terribles asesinatos que comete Hamas en Israel y esa masacre que comete. A partir de cómo se fue organizando el ejército y cuál fue la idea que se quería para atacar a Gaza. Mirá, nosotros en realidad recibimos para nosotros fue una declaración de guerra por parte de Hamas ese día 7 de octubre, cuando masacró, asesinó, violó, decapitó. Básicamente, ya en el primer momento salimos a luchar contra el Hamas en ese mismo momento, con nuestras fuerzas, con nuestros soldados. Nos agarraron por sorpresa, una sorpresa muy, muy dura, una sorpresa, unos errores de inteligencia y de defensa israelí más importantes de la historia del Estado de Israel moderno. Y cuando empezamos al principio los contrarrestamos, luego los contuvimos, nos acercamos a ellos, ingresamos por tierra el día 27 de octubre recién, básicamente los acorralamos, destruimos más de 400 bocas de túneles, incautamos casi, casi 10.000 armamentos en total dentro de la franja de Gaza, combatimos cuerpo a cuerpo con ellos en los túneles y sobre la tierra también, y básicamente eso fue lo que sucedió. En este momento tenemos 70 muertos dentro de la franja de Gaza desde el día 27 de octubre, pero el día 7 de octubre y en otras operaciones también tuvimos 322 muertos, en total 392 muertos militares, dentro de un total de 1.200 muertos aquí en Israel, como ves, la enorme mayoría de ellos civiles, Alberto. Claro, se ha hablado mucho de dónde tenían ellos los escondites, en hospitales, en colegios, ¿no? También os habéis encontrado que estaban allí resguardados, ¿no? En muchos casos. Efectivamente, el Hamas utiliza infraestructura civil crítica Mm. para básicamente sus actividades militares, sus necesidades militares. Hemos mostrado en el Hospital Shifa hasta qué punto habían allí explosivos, armamentos, túneles por debajo del hospital, cuartos de comando y control debajo del hospital. Una soldada nuestra que fue secuestrada fue asesinada dentro del hospital. Secuestrados ingresaron al hospital y luego fueron, en realidad, nuevamente secuestrados del hospital para llevarlos a escondites por parte del Hamas. Mezquitas, negocios, jardines de infantes, escuelas. El Hamas hace un uso cínico y es interesante cómo la comunidad internacional y a veces la prensa internacional también critica a la parte del conflicto que adhiere al derecho internacional, en este caso Israel, ¿no? Claro, lo que estás diciendo internacionalmente, no sé si has escuchado las palabras del presidente de nuestro gobierno, Pedro Sánchez, también, cómo se han visto desde allí, las declaraciones que dio. Yo como portavoz militar, obviamente que no me puedo referir a las palabras de un presidente de un país, eso lo hace el Ministerio de Exteriores, que hubieron varios comunicados allí del ministro de Exteriores, etcétera. Pero básicamente vi después en Twitter, o sea, no es algo que estoy declarando, sino que lo vi en Twitter, que el mismo Hamas le agradece la audacia y la claridad del presidente, ¿no? Y realmente acá hay una especie de paradoja. Una paradoja porque Israel no solamente que actuó según el derecho internacional, pongamos el caso del Hospital Shifa, no solamente que actuó según el derecho internacional porque es necesario actuar según el derecho internacional en conflictos armados, sino mucho más allá de eso, para cuidar a los civiles realmente, porque los civiles no son nuestros enemigos. No, esta no es una guerra contra el pueblo palestino o contra el Islam, no, bajo ningún concepto. Esta es una guerra contra el Hamas, ¿verdad? Este grupo terrorista que en su carta magna dice que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimina, así como lo ha eliminado a muchos otros. Y si uno se fija en la forma que Israel lo hizo, Israel primero advirtió que tienen que salir de allí, después volvió a advertir que tienen que salir de Shifa,
y la gente allí en Shifa recibieron el mensaje. Después Israel, en vez de ir por aire, obviamente fue por tierra, arriesgando sus soldados, pero para minimizar el daño a víctimas civiles, ingresó, dio una zona de evacuación de su hospital, ingresó también con pidiéndole a Hamas que se rinda en árabe, todo de acuerdo a esta Biblia que para nosotros es el derecho internacional. Ingresó también con comida al hospital, con equipos médicos, con insumos médicos, con incubadoras para los bebés, con bebida, con agua, con todo eso, ¿verdad? Y así todo el mundo lo que le dijo Israel fue, ah, no, pero ves, no había ahí suficientes, no era una base militar de Hamas. Hasta que Israel día tras otro comenzó a dar esas explicaciones y mostraba, mira, acá está el túnel, y acá están los cuartos de comando y control, y vamos a seguir revelando, ¿verdad? A veces falta esa paciencia. Pero la paradoja acá, Alberto, es hasta qué punto el derecho internacional fue creado para cuidar a civiles en conflictos armados. El que adhiere al derecho internacional es Israel, jamás no adhiere. ¿Por qué no adhiere jamás al derecho internacional? Si es para todos. ¿Alguien criticó al Hamas? ¿Acaso ese tipo de opiniones criticaron al Hamas por no adherir al derecho internacional? No, porque Israel tiene que tener otro estándar. Claro, hay un doble estándar para con Israel. Israel es una cosa y todo el resto del mundo es otra. Ese es ese doble estándar que se practica, eso es lo que a nosotros nos duele, porque la paradoja es que el derecho internacional se hizo para cuidar a civiles en conflictos armados. El que cuida a civiles es Israel, él jamás no lo hace. Israel es igual es el criticado. O sea, es realmente algo que está socavando los propios elementos del derecho internacional. La respuesta al presidente español, que obviamente no puede venir nunca del ejército, creo que no se hizo demorar por parte del mismo primer ministro israelí, creo que también el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, etcétera. Así que en ese sentido ya no me puedo expresar, pero sí lo que te puedo decir es lo que hemos hecho. Y lo que hemos hecho es luchar según el derecho internacional, Alberto. Claro, el grupo Hamas es un grupo terrorista, eso está claro, cometió atrocidades en Israel también. Pero ¿crees que también estamos viendo cómo muchos civiles también en Palestina están muriendo? Eso es una obviedad. ¿No crees que también se podría haber tomado algún otro tipo de situación para solucionarlo en vez de que lamentablemente caigan tantos civiles palestinos? Porque no son todos los de Palestina pertenecen al grupo de Hamas. Mira, nosotros como ejército Mm. hacemos todo lo que está dentro de nuestras posibilidades, enormes esfuerzos, yo te diría más esfuerzos que otros ejércitos en el mundo para disminuir el daño a los civiles en la Franja de Gaza. Si uno analiza la cantidad de víctimas en un conflicto y pone la cantidad de víctimas terroristas o involucrados en el conflicto y ve el porcentaje de ellos, en los conflictos que lucha Israel, el porcentaje de terroristas que mueren, que son neutralizados, es mucho más alto que en otros conflictos. Lo que pasa con un ejército moderno le cuesta mucho luchar contra un grupo que se mimetiza y se incrusta dentro de la población civil, que es lo que hizo Hamas durante 16 años, esparcir sus infraestructuras terroristas a lo largo y ancho de la población civil en la franja de Gaza, y eso fue lo que hizo. Ahora, eh, te vuelvo a repetir, cada una de las víctimas civiles en la franja de Gaza o en Israel se lamentan de forma muy profunda y duelen en lo más profundo del alma. Y ojalá no estuviésemos en esta guerra, pero esta guerra nos la impuso el Hamas, no nos dejó otra lección. Y no te olvides también que en este momento las víctimas de las que se hablan, que claro, no es fácil ser un civil ahora en la franja de Gaza, y no es fácil estar debajo del Hamas, ya se empiezan a ver las críticas, mientras Hamas va perdiendo gobernabilidad, se comienzan a ver las críticas contra el Hamas. Pero vos tenés que más de 1.300 cohetes que fueron lanzados por el Hamas desde el 7 del 10, del 7 de octubre, Mm. cayeron dentro de la franja de Gaza y crearon sendos daños. Sendos daños. Mucha gente muere por ese tipo de cohetes. Mucha gente también es contabilizada como civil, pero es que están de civiles, pero mueren como terroristas. Se los neutraliza cuando están lanzando un cohete, o les vieron cuando están lanzando un cohete y después se los neutraliza, y se los cuenta como civiles. Y además se está tomando como una fuente confiable a ese grupo terrorista que incineró, que asesinó, que masacró, que violó, que decapitó.
se lo está tomando como una fuente confiable por parte de Occidente, cosa que hay que tomarlo con pinzas, en mi humilde opinión. Cómo está siendo la tregua, este intercambio de presos por parte vuestra con secuestrados y rehenes que tiene Hamas? Es una pausa operativa. Para nosotros es instrumental a nuestros objetivos en la guerra. Desmantelar a Hamas y devolver a nuestros rehenes. Están volviendo los rehenes a sus familias. Ya han vuelto una cantidad considerable de rehenes a sus familias, pero quedan todavía muchos en la franja de Gaza. Y eso es muy duro, porque es una especie de alegría con tristeza o tristeza con alegría. Alegría por aquellos ciudadanos que vienen, que llegan a Israel y también los trabajadores extranjeros que son liberados y vienen a Israel, pero tristeza por aquellos que se quedan allí. Todavía tenemos más de 150 rehenes en la franja de Gaza y básicamente eso es algo que es eso es algo eso es algo que es duro. Estamos esperando las directivas del gobierno, si esta pausa operativa se va a alargar más días a cambio de que vuelvan más secuestrados israelíes. Aún nosotros no hemos recibido esa directiva. Si bien escucho recién que Qatar lo comunicó eso, Qatar es uno de los intermediarios junto con Egipto en estas negociaciones a nivel gubernamental, pero estamos prontos para lo que sea y tenemos que tener en cuenta que la crisis de los secuestrados no se termina con estas tandas de secuestrados que están viniendo, que es una felicidad obviamente, pero que no se termina y que desmantelar jamás no se termina después de estos días. Es algo que va a llevar varios meses seguramente, Alberto. ¿Se espera la misma operativa en la parte sur de Gaza, como habéis hecho en el norte? En la parte sur de la franja de Gaza, estamos, o sea, los terroristas no tienen impunidad en ningún lugar. Si los terroristas van a estar en la franja de Gaza, si escuchaste que Israel alcanzó posiciones en la franja de Gaza, significa que hay allí terroristas o infraestructuras terroristas. Así que básicamente lo que se espera es que sigamos desmantelando al Hamas y los planes operativos han sido autorizados y sin especular vamos a ver los próximos días qué pasa. Y para finalizar, te quería preguntar en Cisjordania también cómo está la situación, que también se está poniendo delicada. Efectivamente, tenemos muchos afiliados a Hamas en Cisjordania y están intentando hacer todo tipo de actividades que ponen en riesgo la seguridad de israelíes. Y lo nuestro es mantener una proporcionalidad entre todos los habitantes de la zona de Cisjordania, sean judíos, sean palestinos, todos los habitantes tienen que tener sus derechos allí y estamos prontos para seguir arrestando a aquellos que están involucrados en actividades terroristas, cualquiera sea esas personas, y básicamente hemos arrestado a muchas personas que están afiliadas al Hamas también en la zona de Cisjordania, Alberto, Judá y Samaria, Cisjordania, margen occidental. ¿Crees que se pueda poner también complicada, tan delicada la situación como en Gaza o crees que no va a llegar a tanto la escalada del terror? Es difícil decir, el terror en Cisjordania se hizo presente durante muchos meses antes de esta guerra contra el Hamas, pero básicamente estamos preparados para cualquier tipo de contingencia. En cada uno de nuestros bordes, en cada una de nuestras amenazas, estamos preparados para luchar. Queremos concentrarnos solamente en Hamas en la franja de Gaza, no queremos que nos distraigan, pero si es necesario estamos preparados para luchar en los frentes que sea necesario. Bueno, Ronnie, muchísimas gracias. Espero que la situación mejore en todos los ámbitos, que la población de todos los sitios puedan estar, volver a sus vidas normales y que termine el conflicto lo antes posible. Muchas gracias, Alberto. Hasta luego. Un abrazo. Chao, chao.